Fíjense cómo sucumbió la Unión Europea a ese movimiento de aplanadora, de ataque total arancelario de Donald Trump. Vamos a intentar darle la cronología. Miren, el alivio por evitar una guerra comercial ha sido el mayor de los problemas. Eso es lo que ha teñido a todo de desastre por no haber adoptado una postura que fuera más firme desde el principio. Desde aquí, desde Nueva York, el elemento fundamental que se ve es cómo, ante la ofensiva comercial de Donald Trump, la Unión Europea, Europa, inició un camino hacia la capitulación el 10 de abril. Los amplios aranceles del Día de la Liberación que el presidente estadounidense Donald Trump impuso a la mayor parte del mundo a principios de ese mes provocaron una fuerte caída de los mercados, ¿se acuerdan de ella? Los mercados financieros se vinieron abajo y Donald Trump dijo: por aquí no paso, ya que los inversores lo que vieron y lo que hicieron fue deshacerse de activos estadounidenses por temor a una recesión. Ante la intensificación de las ventas, Trump cedió y el 9 de abril redujo los aranceles al 10%, en lo que calificó como una medida temporal. Pero Bruselas no cedió. Bruselas, Europa, no cede en ese momento. El 10 de abril, eso sí, suspende los aranceles de represalia y acepta con uñas y dientes la oferta estadounidense de negociar aranceles del 10% sobre la mayor parte de su comercio. Aquí empieza el primer gran error de Europa que ahora estamos pagando, y lo hace junto con gravámenes más altos sobre el acero, el aluminio y los vehículos. En lugar de unirse a Canadá y a China y tomar represalias inmediatas, la Unión Europea, paralizada por las opiniones divergentes entre sus Estados miembros, opta, y es uno de los graves errores que habrá que analizar ahora, opta por buscar un compromiso con la esperanza de conseguir un mejor acuerdo. Según el acuerdo marco alcanzado el domingo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump en su resort de golf de Dunberny, la Unión Europea ha aceptado un arancel estadounidense de base amplio, ni tan siquiera el 10%, el 15%, que incluye fundamentalmente los automóviles, pero no el acero, que estará sujeto a un sistema de cuotas, de tal manera que aquí vendría un primer gran fracaso: el alivio entre los responsables políticos por haber evitado una guerra comercial transatlántica inmediata estuvo teñido además de arrepentimiento, y eso que hemos visto en las últimas horas, porque los distintos errores por el camino de Europa son la clave fundamental. ¿Podría la Unión Europea, el mayor bloque comercial del mundo y supuestamente un peso pesado económico, haber obtenido mejores condiciones si no hubiera sido capaz de reaccionar desde el principio? ¿Podría haber reaccionado desde el principio y haber conseguido un acuerdo mejor? Miren, esto recuerda a ese gran abusador del patio de la escuela. O te unes todos los demás para enfrentarlo, y eso lo estaba diciendo un diplomático durante los últimos días, o los que no se unen son destrozados por separado. Georg Rikles, el exfuncionario de la comisión que ayudó a negociar la salida del euro del bloque, ha dicho que la amenaza más reciente de la Unión Europea de aplicar 93.000 millones de euros en aranceles de represalia contra los aranceles estadounidenses llegó demasiado tarde. Y ese sería el otro gran problema en el que Europa ha ido fallando punto por punto cada vez que se debía ver una posición de fortaleza. Se lo decíamos en el programa: Sheinbaum, México, ok, China, Canadá. En retrospectiva, la Unión Europea habría tenido más suerte si hubiera respondido con firmeza a Estados Unidos en abril, en una combinación de 1-2 con las represalias de China, por ejemplo, contra las subidas arancelarias estadounidenses, que dejaron además a los mercados y a Trump tambaleándose. En lugar de aprovechar el problema de Donald Trump, se le tendió la mano para dejarle salir y cuando le cogían, tirarle, como al Hudson aquí, ¿no? Trump considera a la Unión Europea un parásito. Y esto es lo que hemos aprendido: un parásito que se alimenta del lucrativo mercado estadounidense mientras cierra el suyo mediante regulaciones y estándares. Y eso es lo otro que estaba en la cabeza de Estados Unidos y de Trump. El presidente estadounidense ha dicho
que la Unión se creó para perjudicar a Estados Unidos, algo que Europa no ha sido capaz de quitarse de encima de la negociación, y que es más desagradable que China, algo que Europa no ha conseguido quitarse ni responder, porque la respuesta fue el regreso al poder en enero de una manera desapacible para Europa, de Trump. Meses de planificación previa por parte de un equipo dedicado que incluía a altos funcionarios comerciales liderados por Sabine Weidner, otra veterana de las negociaciones del Brexit, y a Thomas Baert, asesor comercial de von der Leyen, se esfumaron. Habían elaborado un plan de 3 puntos, inspirado en el enfoque adoptado durante el primer mandato de Trump: ofrecerle una reducción del déficit comercial de bienes cercano a los 200.000 millones de euros mediante la compra de más gas natural. Al final han sido 750.000 millones, 250.000 por año. Gas natural licuado, compra de más gas natural licuado, de armas y de productos agrícolas. En segundo lugar, ofrecer reducciones arancelarias mutuas sobre los bienes de la otra parte. Si eso fallara, prepararían represalias y confiarían en una respuesta del mercado a una posible guerra comercial o a una creciente inflación en Estados Unidos. ¿Para qué? Para obligar a Trump a dar marcha atrás. Pero Trump actuó más rápido de lo esperado para Europa, y en marzo impuso aranceles del 25% al acero, al aluminio y a los automóviles. Eso fue un golpe prácticamente fatal para los socios europeos. En una reunión en Luxemburgo ese mes, muchos ministros de comercio estaban en posición, tener una posición de guerra comercial. Alemania, Francia y algunos otros países más presionaron para que la Comisión consultara sobre el uso de su nuevo bazooka comercial, el instrumento anticoerción, diseñado tras el primer mandato de Trump de 2016 a 2020, y ese bazooka para contrarrestar el uso de la política comercial para presionar a los gobiernos sobre otros asuntos. Permitiría, por ejemplo, a Bruselas excluir a empresas estadounidenses de licitaciones públicas, revocar, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual y restringir las importaciones y exportaciones, de tal manera que Estados Unidos viera que ese camino no era el adecuado y debía cambiarlo. Sin embargo, según algunos diplomáticos, por ejemplo, recogidos por el Financial Times, no estaba claro si la mayoría de los Estados miembros estaban de acuerdo con la amenazante medida. Weyer pidió a los embajadores de la Unión Europea que se reunieran al menos una vez por semana para debatir los avances, que mostraran paciencia estratégica, que no tenían que mostrarse desesperados. Ha sido un máster de desastre en la negociación. Cuando el Reino Unido alcanzó un acuerdo comercial, por ejemplo, con Washington en mayo, aceptando el arancel del 10% de Trump, alentó a los Estados miembros de la Unión Europea que buscaban un acuerdo, especialmente Berlín, Alemania, principalmente por ser el principal exportador del mundo. Mientras tanto, una grave escalada de represalias entre Estados Unidos y China culminó en una distensión parcial, aliviando los temores de los inversores ante la posible turbulencia comercial mundial y dándole relax a los mercados. Los mercados bursátiles alcanzaron máximos históricos, a pesar de los fuertes aumentos arancelarios y la continua incertidumbre que veíamos viendo generada por Donald Trump. La primera ministra italiana, por ejemplo, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se aferraron durante meses a la oferta inicial de la Unión Europea de eliminar todos los aranceles industriales si Estados Unidos hacía lo mismo, a pesar de que Washington ya había dejado claro desde hacía mucho tiempo que quería concesiones unilaterales. Berlín, a pesar de todo esto, estaba preocupada por obtener un complejo sistema de compensación para ofrecer alivio, por ejemplo, arancelario
a las empresas automotrices europeas en este entorno, en la práctica alemanas y francesas, que fabricaban y exportaban a Estados Unidos, mientras los tecnócratas de la Unión Europea boxeaban bajo las reglas de Queensberry. Trump estaba en una pelea callejera en Nueva York, aquí. Maroš Šefčovič, el afable comisario de Comercio de la Unión Europea, fue enviado a Washington 7 veces para proponer puntos de acuerdo, pronunciar homilías, porque no se puede llamar más que sermones o homilías a lo que estaba haciendo, sobre la importancia de la relación transatlántica y promover el programa alemán de compensación de emisiones de automóviles. El éxito de Šefčovič fue un auténtico desastre. Mantuvo más de 100 horas frustrantes en conversaciones con sus homólogos estadounidenses que no han servido para nada. Un acuerdo que no se refleja que hayan servido para nada. Un acuerdo para un arancel recíproco permanente del 10%, elaborado en julio con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer y el secretario de Comercio Howard Lutnick, que le ha ganado la partida, pero en toda regla y por todos los campos. Fue rechazado de plano por Trump, quien en su lugar le amenazó a toda Europa con aumentar los gravámenes al 30%, en lugar del 20% a partir de agosto. Y a sus amenazas, que ya habían funcionado antes, se le sumó todo el movimiento alrededor de «y si quieres, me pones represalias y te lo aumento todavía más». El paquete de represalias de la Unión Europea se suspendió en abril, se había reducido en 26.000 millones a 21.000 millones tras las presiones de Francia, de Irlanda, de Italia, para asegurar la eliminación del Bourbon de la lista, después de que Trump amenazara con golpear a las destilerías europeas a cambio. Si se hubiese eliminado todo lo solicitado por los Estados miembros, solo habrían quedado en la lista 9.000 millones de euros en productos, según lo que están diciendo, por ejemplo, las autoridades a distintos medios, entre otros el Financial Times, en las últimas semanas. Durante los meses de negociaciones, el teléfono de Šefčovič sonó regularmente y los ministros pidieron además cautela. Simon Harris, el ministro de Comercio de Irlanda, que era un interlocutor frecuente, decía que quería proteger la industria farmacéutica, la industria de bebidas espirituosas y también la carne de vacuno del país de cualquier contraataque estadounidense, lo que hizo también darle a Estados Unidos la fotografía de la debilidad europea a la hora de negociar, y se lo hizo saber al mundo, en particular los estadounidenses, con frecuentes publicaciones en redes sociales, en otro flagrante error por parte de Europa. Los líderes empresariales pidieron también con vehemencia moderación, prefiriendo aceptar una reducción de los márgenes de beneficio antes que arriesgarse a aranceles punitivos que afectarían las ventas. Como ven, el desastre no es solo por parte de la Comisión Europea, también es del conjunto europeo a la hora de no buscar de verdad una presión que pudiera evitar lo que Estados Unidos ha conseguido, someter a Europa. Un segundo paquete de aranceles de represalia con Estados Unidos también se redujo a 72.000 millones antes de ser aprobado finalmente el 24 de julio para ser utilizados si las negociaciones fracasaban, lo que elevó el total a 93.000 millones de euros. La incertidumbre que se ha prolongado durante meses sobre el rumbo de las negociaciones también ha puesto de manifiesto esa fotografía alrededor de las divisiones dentro de la propia Comisión Europea. Toda una unión desunida que mostró a Estados Unidos que ellos sí eran unos Estados Unidos y que Europa eran unos Estados desunidos. Weyand, por ejemplo, una férrea experta cuyo enfoque inflexible sobre el Brexit a menudo superaba la astucia de sus homólogos británicos, ha abogado constantemente por una postura más firme hacia Trump y por el uso de las herramientas de represalia de la Unión Europea, en oposición a la postura más moderada de von der Leyen. Sobre todo según lo que han dicho varios diplomáticos y funcionarios a distintos medios europeos, les repito, como por ejemplo al Financial Times. Ahora,
Francia y Alemania se rasgan las vestiduras a la hora de ver que Estados Unidos ha sacado el mejor de los acuerdos. A la hora de ver de qué manera todo el intento de represalias, por ejemplo, de las empresas francesas en capítulo energético ha sido un desastre. Pero la presidenta de la Comisión y sus colaboradores más cercanos habían argumentado a Francia que el daño potencial de las medidas adicionales de Donald Trump, incluidas las amenazas de imponer aranceles específicos a sectores críticos, como por ejemplo los productos farmacéuticos de la Unión Europea, todo ese movimiento significaba que el riesgo de una guerra comercial en espiral era demasiado grande. Pero es que eso no es que lo hayan visto aquí, es que lo han vivido. Es que saben en Estados Unidos, saben aquí a orillas del Hudson, que la fotografía europea era prácticamente un desastre. Fíjense que Europa tenía la preocupación de que una postura de mayor confrontación hacia Washington pudiera extenderse a otras áreas. Y la dependencia de Europa a la garantía de seguridad estadounidense fue un argumento más contra la confrontación comercial. ¿Qué es lo que hay entonces? Lo que hay entonces es el reflejo inmediato, error por error, de lo que le venimos contando desde hace ya años. Europa está sumida, sometida a lo que Estados Unidos le plantee. Si Trump corta el suministro de armas a Ucrania, si retira las tropas de Europa o incluso si abandona la OTAN, todo eso ha sido más lo que ha pesado sobre las conversaciones que cualquier elemento de la guerra comercial. Por lo que gran parte del error ha sido que la prioridad para la presidenta de la Comisión Europea ha sido preservar el derecho de la Unión Europea a regular, con la industria tecnológica estadounidense presionando con fuerza a Trump para que presione a la Unión Europea, para que debilite las leyes que regulan la libertad de expresión, como hemos visto, y sobre todo la gestión de los datos. No se puede gestionar así un continente, no se puede gestionar así una unión, no se puede gestionar así Europa. Por lo que ya ha pasado, el error ya está hecho, los distintos errores ya están hechos, pero igual que les decía hace unos años, y cómo el Banco Central Europeo puede liderar el movimiento de salida si son los causantes del problema, les digo ahora, cómo en la próxima crisis este equipo puede estar otra vez liderando Europa. Si han cometido error tras error, miedo tras miedo, temor tras temor, para llegar a la que es quizá la peor negociación jamás hecha, y que va a tener unas consecuencias terribles para el conjunto europeo. Por lo que empiecen a valorar todos estos errores que le he contado, empiecen a ver cómo el equipo negociador de la Comisión Europea también ni tan siquiera ha podido extraer las mejores condiciones de la negociación, y empiecen a ver de qué manera empieza a verse que el 15% no es el mejor acuerdo. Era el único acuerdo que Estados Unidos le aceptaba a Europa alrededor de que sea el gran comprador de energía estadounidense, dejando definitivamente el gas ruso, y el gran comprador de la industria armamentística estadounidense. Es un gran error del que vamos a saber cuáles son las consecuencias para los ciudadanos, pero no vamos a saber el elemento fundamental: cuáles son las consecuencias para el conjunto de la dirección en Europa, que ha fracasado estrepitosamente y que ya vemos que no está preparada ni para lo que ha pasado, ni probablemente para si vienen retos como los que parece que puedan venir en el medio y largo plazo, tanto en el plano económico como en el plazo geopolítico. Es el momento de una profunda reflexión en Europa y de una explicación todavía mayor por parte de von der Leyen y de la Comisión de por qué se ha cometido esos grandes errores. Trump supo exactamente dónde estaba el umbral del dolor de Europa. Europa negoció de manera flagrantemente errónea y ahora los ciudadanos vamos a pagar las enormes consecuencias de un mal acuerdo, de un desastroso acuerdo del que conocemos una parte de las desastrosas consecuencias, pero es todavía un territorio inexplorado de consecuencias negativas que vamos a ver en breve.